Julio César Castiglione, experto en temas municipales, en derecho municipal, advertía ya hace un buen tiempo, no hace un par de años por lo menos, que Susana Villarán, Julio César, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Debía saber del pago de coimas si es que éstas se dieron. Ella efectivamente pues lo ha reconocido. ¿Por qué era su seguridad con respecto a que ella debía saberlo? ¿Por la estructura misma de la organización municipal? Sí, porque además, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Una gestión que no había sido muy exitosa y en razón de eso se promueve una revocatoria. La revocatoria llega a Lima, como yo escribí un artículo, y en consecuencia se empiezan a mover los hilos de la revocatoria y nos empezamos a enterar lo que es la revocatoria en Lima, porque antes éramos ajenos a la revocatoria, porque esta se hacía en el interior del país. Pero de pronto, una figura complicada, sin duda, ¿no? Sí. O sea, políticamente caótica, además, ¿no? O sea, como tal. Ahora, como norma, Ahora se ha controlado un poco. como norma ha sido casi desaparecida, Sí, sí, porque claro. ya se ha pasado los 3 años y ya no hay nuevas elecciones, y en consecuencia sube el que está el que sigue en la lista, o sea, no hay la motivación que antes tenía. Pero la noche de pronto aparece una campaña muy millonaria en esta campaña, con participación de artistas que todos decían que lo hacían en forma voluntaria, la contratación del señor Fabre, o sea, todos decían ¿quién le paga a Fabre? Los medios de prensa preguntaban quién le paga a Fabre, y se hizo una campaña muy fuerte para que ella no sea revocada. Sí fue revocado parte de su consejo municipal, pero ella no fue revocada. Y en consecuencia se veía evidentemente que había tenido un soporte económico de algún lado. Iniciadas las investigaciones preliminares, se dice pues que había recibido dinero de estas 2 empresas brasileras, pero que no se conocía pues tampoco no teníamos mucha información, ¿no? Y la señora Susana Villarán, durante la campaña de la revocatoria, después de la revocatoria, cuando empezaron a investigarla, dijo que ella jura y rejuraba que no había recibido dinero alguno de nadie. Pero hemos visto pues varios episodios a lo largo de los años que me parece que no están recibiendo la atención que se merece, y lo comentábamos con Catherine Ampuero incluso en la presentación del pedido de prisión preventiva. El peaje de Chillón que lo firma con Odebrecht, Sí. ¿no? Ya había un peaje de entrada a Ancón y se pone un peaje de salida, ¿no? Entonces le ibas a cobrar a la gente que circulaba por ahí 10 soles diarios. Usted ha manifestado en más de una ocasión que los peajes en zonas urbanas deberían sencillamente no existir. Así es. ¿Ya? Y además nosotros con la gente de la zona norte estuvimos en contra de ese peaje que iba de sur a norte, pues. Ya, pero el contrato pues es un escándalo. Es un el contrato del peaje de Chillón, que se firma justo en toda esta coyuntura, cuando reciben la plata, poco después, es en diciembre del 2012, estaba hablando yo con algunos ex concejales y efectivamente conseguí el acta. El acta que se les da para que el consejo apruebe este contrato no tiene el detalle del peaje de Chillón. Y ese artículo del peaje de Chillón dice así, en resumen, ¿no? Bueno, vamos a poner un peaje más. Si la gente pitea, tú, Municipalidad de Lima, me vas a pagar lo que yo iba a recibir por 30 millones o 30 años de concesión. ¿Dónde se ha visto eso? Y esto ha terminado ahora mismo en el arbitraje, si no estoy mal, de Ciadi, es en este caso. Porque el otro es el de París. Entonces, esto nos está costando miles de millones a la universidad, a la alcaldía, a la municipalidad, perdón. A la ciudad de Lima. Y en esa responsabilidad, porque como estas son iniciativas privadas y pasan por aprobación del Consejo Municipal, no son licitaciones donde se forma un comité, son iniciativas privadas. En esta iniciativa privada hay corresponsabilidad de los miembros del Consejo Municipal que votaron a favor de esa adenda. Porque si ellos votan en contra, esa adenda no se firma. Entonces, esto no solo se queda en la esfera de Susana Villarán y sus funcionarios, sino también va a la esfera de los concejales
de los regidores de su bancada que votaron a favor para que esta adenda se pudiera firmar. Ojo que la bancada de Lourdes Flores también votó a favor. Pues En casi todo. Fueron Altuve, Fernán Altuve se abstuvo, y el Castañeda Junior votó en contra. El resto todos votaron a favor. Pero todos deberían ser investigados, pues por una sencilla razón. O sea, se hizo una mala práctica en nuestro país que a través de las adendas se aumentaban los precios de toda obra que se hacía. Por vicios ocultos, por retrasos, por inundaciones, por situaciones imprevistas, etcétera. Pero se utilizó la adenda para desnaturalizar el contrato. O sea, el contrato terminaba siendo algo distinto a lo que se firmó con las adendas. Entonces esto se amplió pues por 10 años más. Ahora, en el caso de OAS también se entiende con las noticias de los últimos días, porque uno pensaba que eran los 3 millones, me parece, o el millón, sí, 3 millones, claro. del tema del no, también que aporta OAS, pero ahora sabemos de un monto similar, 3 millones más me parece, o 4 millones más, por el lado de la campaña de la reelección de la señora. Así es. Entonces, en el primer contexto, lo que tienes, en el caso de OAS, ojo, ese contrato lo había firmado Castañeda, y hay una investigación abierta. Entonces, de repente ahí se entienden algunas cosas, ya sabremos esto, ¿no? O se llegará a la verdad. Pero en la modificación que hace Susana Villarán, les da 10 años más de concesión, modifica unas obras, ibas a tener el COSAC, que era el corredor del Metropolitano, para que pase por la vía del Callao ahora, ¿no? Por este nuevo túnel. Entonces se suponía que si tenías abusos circulando ahí, el peaje iba a recaudar más, es decir, ibas a poder balancear el tema de la tarifa. Lo saca. Entonces, ahí hay un primer momento. Y en el segundo momento, a la hora ya de irse la señora, con Castañeda reelecto como alcalde electo, les reconoce 136 millones de dólares en terrenos que ella misma, que su propia gestión, no había liberado. Así es. Entonces, bueno, coima número 1, coima número 2. Sí. Ahí se entiende. Bueno, la situación jurídica de la señora Susana Villarán es sumamente complicada, más complicada que todos aquellos que están siendo investigados, con la excepción de Pedro Pablo Kuczynski. Porque a él lo que se le atribuye es que en su condición de ministro proporcionaba información privilegiada a su socio para que pueda... La situación de Toledo, que es una coima directa, ¿correcto? ¿No? La situación de Toledo son 30 millones de coimas. Entonces, ya como no va ella recibe ese dinero siendo alcaldesa de Lima. O sea, entonces su situación es más complicada que el propio Ollanta. Y para quién y que Keiko. Entonces, su situación de ella es bastante complicada porque, evidentemente, al ser funcionaria pública, como se ha manifestado por la doctora que se ha entrevistado anteriormente, estamos por los delitos cometidos por funcionarios públicos cuya pena incluso podría ser hasta de los 35 años. Para ir terminando, ¿qué puede hacer Lima al respecto? ¿Qué puede hacer la gestión de Jorge Muñoz? Él estuvo aquí, nos comentó precisamente de los arbitrajes. Uno, como le digo, en Seattle y Washington, el de OAS es en París. El primero es por precisamente el tema del peaje de Chillón, y el segundo es por estos 136 millones que castigaron en 25% el peaje adicional. Ya estamos en un peaje de 5 soles 70 por ese lado, por el lado de OAS. ¿Qué puede hacer? O sea, Lima está indefensa. Estamos en arbitrajes en dos partes que no formaron del cuerpo del contrato original. O sea, el contrato original, nosotros lo hemos manifestado en varias oportunidades, debería ser auditado. La Contraloría General de la República no ha dicho nada sobre el particular, porque en razón a ello se paga tan alto el peaje, pues, porque estas obras estaban sobrevaluadas y por eso el monto que paga el ciudadano, el transeúnte de Lima, el que usa el microbús todos los días, es el que paga el peaje porque es el consumidor final, el transportista le traslada a él con el pasaje, claro. Y en consecuencia aquí hay un problema sobre el contrato. Porque los arbitrajes están sobre las dos partes que se ha señalado, pero sobre los contratos tiene que haber una responsabilidad y sobre eso se tiene que investigar y estamos a tiempo de investigarlo porque los delitos ahí no han prescrito. E incluso argumentar ante estas instancias internacionales. Pero, oye, mira el tipo de contrato que hemos firmado y que estamos ahora en arbitraje. Es decir, la empresa todavía tiene el nervio de llevarme, ¿no?, a un arbitraje millonario afuera, cuando el tipo de contrato que se firmó pues era evidentemente
corrupto. Claro, entonces la Municipalidad Metropolitana de Lima sí puede pedirle a la Contraloría General de la República reunirse con el Contralor y que haga una auditoría referente a los contratos que se firmaron, porque evidentemente hay un perjuicio para la ciudad. O sea, Lima no puede quedarse de esta manera, de los brazos cruzados. O sea, sabemos de la capacidad del señor Muñoz, pero tiene que ser en esto bastante serio en su decisión, para que con la información que ha venido, que ya se sabe que hay 10 billones que han sido entregadas a la gestión Villarán, en que incluso se le negó información al sistema electoral porque no se declaró ante OMPE estos dineros, y tendrán que decirlos dónde están porque no los declararon. En consecuencia, hay un tema mucho por investigar. Gracias. Y Lima Metropolitana tiene que tomar un acuerdo a través del Consejo Municipal para que esto se investigue. Los peajes eran la caja, finalmente, claro, de la Municipalidad de Lima, y esto pasó sin el concurso del MEF. Gracias, Julio César Castiglione, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Canal.